Humanos reanuda sus audiencias públicas programadas para hoy para atender la relativa a la situación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes en Colombia. Me acompañan en la mesa la comisionada vicepresidenta Tracy Robinson y también relatora para Derechos de la Mujer, el comisionado expresidente Felipe González, la comisionada Rosmarie Antoine y también relatora para los derechos de afrodescendientes, y saludamos la participación de las dignas representantes de las organizaciones solicitantes, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Tienen la palabra las peticionarias por un espacio de 20 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Saludamos a las comisionadas, al presidente, a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y por su intermedio al Estado colombiano. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer la presencia de las relatoras Anne-Marie Antoine, Tracy Robinson en Colombia en diciembre y la voluntad que tuvieron de reunirse con las organizaciones afrodescendientes. Muchas gracias. Mi nombre es Charo Mina Rojas, yo soy coordinadora del proyecto de protección de defensores y defensoras afrodescendientes del proceso de comunidades negras en Colombia. Está conmigo Danelle Stupiñán de la organización regional Palenque El Congal, también del proceso de comunidades negras, y queremos disculpar a Carlos Quesada de Global Rights que no podía estar aquí con nosotros hoy. Nuestro propósito en esta audiencia es presentar ante la Comisión Interamericana las principales conclusiones de un informe preliminar que realizamos el año pasado sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes en Colombia, señalar responsabilidades que el Estado tiene en esta situación y hacer algunas recomendaciones a la Comisión para que dirija al Estado y para la Comisión misma. Por razones de tiempo, pues vamos a ser muy sucintas, pero hemos entregado documentación pertinente a la comisión. Entonces, quiero darle la palabra a Danelle. Muy buenas tardes para todos y todas. Pues damos un saludo especial también a nuestras compañeras afrodescendientes en el Pacífico Sur colombiano, en el Nariño, en el Caribe y en los valles interandinos. Pues las mujeres afrodescendientes representamos aproximadamente el 50,6% de la población afrocolombiana en Colombia, estimada en más de 10 millones de personas. La situación de las mujeres afrodescendientes, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se caracteriza por un estado de cosas inconstitucionales, sustentada en la violación sistemática de nuestros derechos humanos, entre los más fundamentales, el derecho a la vida, al trabajo, a la libre expresión, nuestro derecho al territorio, a la identidad étnica y cultural, el derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia física, psicológica, económica y política, y así como nuestros derechos sexuales y reproductivos. Situación que ha sido ampliamente reconocida por la Corte Constitucional colombiana, quien dio órdenes específicas al gobierno colombiano para atender esta particular situación. Las mujeres afrocolombianas hemos sido impactadas de forma desproporcionada por el conflicto armado interno y sufrimos múltiples formas de discriminación por nuestro género, por nuestra etnia, por nuestra situación económica y por la condición de desplazamiento forzado. Además, las mujeres afrodescendientes han sido víctimas de crímenes atroces de lesa humanidad que datan desde nuestro secuestro en África y el proceso de esclavización, hasta hoy cuando somos abusadas sexualmente, torturadas, expuestas públicamente, desaparecidas, sometidas a esclavitud sexual y trabajo involuntario por los grupos armados, y en general sometidas a un terror que se apodera de nuestros territorios, entendido territorio como nuestro cuerpo y también como nuestro espacio de vida. Cabe resaltar que la opresión de las mujeres afrodescendientes se ha agravado en las últimas 2 décadas y ha sido particularmente intensa a partir del 2002, cuando el conflicto armado interno
y el monocultivo y la coca y la palma aceitera se intensificó y se extendió en nuestros territorios, con consecuencia con la particular, digamos, inclusión de los grupos paramilitares, ¿cierto?, en nuestros territorios y la presencia en las zonas urbanas y rurales. En consecuencia, las mujeres afrodescendientes vivimos situaciones de violencias cotidianas en el ámbito privado y en el ámbito público que afectan nuestro pleno desarrollo y a nuestro ciclo vital como mujeres y el ejercicio de nuestra identidad étnica y cultural y el goce efectivo de nuestros derechos. Para las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento forzado, no hay ningún tipo de garantías para su retorno, para la restitución y la reparación integral. Cabe resaltar que la ACNUR y CODES y otros estudios han demostrado que el Estado colombiano no tiene voluntad política que se requiere para garantizar un retorno con condiciones. Nuestros territorios continúan bajo la presencia de grupos armados, presencia y control de grupos armados, sembrando terror y muerte, y el gobierno continúa desarrollando políticas, megaproyectos económicos que generan más que beneficios, riesgos para nosotras como mujeres. Las organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento forzado son una de las organizaciones o sectores que más amenaza ha recibido en estos últimos tiempos. La violación de los derechos de las mujeres afrodescendientes continúa siendo crítica y a nuestro juicio es porque las raíces generadoras de esas múltiples violencias y discriminaciones continúan sin ser atacadas. Desde nuestro punto de vista, esas raíces son, entre ellas, el racismo estructural que genera discriminación y exclusión, ¿cierto? Esto se demuestra, por ejemplo, en las diferencias entre materias estadísticas, en la impunidad que se da para esclarecer los distintos crímenes o femicidios sometidos contra las mujeres afrocolombianas, la brecha económica existente entre las mujeres afro y las mujeres blancamestizas y la menor esperanza de vida que tenemos nosotras como mujeres afrocolombianas. Y también otra prueba fehaciente de esto es que el mayor índice de desempleo y subempleo se encuentran en las mujeres afrocolombianas. Otra raíz de esa situación que a nuestro juicio nos hace más vulnerable es la militarización y la presencia de grupos armados, ¿cierto? Las mujeres hemos identificado la presencia de actores armados como uno de los elementos que incrementan la violencia sexual. Por ejemplo, en el periodo 2000-2010, el gobierno incrementó su capacidad militar en un 41%, y esto arroja que 149 mujeres fueron víctimas de violencia sexual por día, o sea, 6 mujeres cada hora, ¿sí? Esta situación, sobre todo unos casos tipos para resaltar en el marco de esta intensidad de violencia contra la mujer, tenemos en el Nariño, en el departamento de Nariño, a Tumaco, y en el Valle a Buenaventura. Otra causa que nosotros creemos que también es raíz generadora de esas múltiples discriminaciones y violaciones es el desplazamiento forzado interno, entendido como una estrategia de guerra para vaciar nuestros territorios y dar paso a los grandes megaproyectos, ¿sí? Esta situación pone en eminente riesgo y agudiza los índices de empobrecimiento para nosotras como mujeres afrocolombianas. Y dado que la mitad de las afrodescendientes que están en situación de desplazamiento forzado son mujeres. Otra situación que hemos identificado como raíces generador de ese problema es la violencia política, ¿cierto? La guerra ha profundizado los niveles de discriminación contra nosotras, el estigma, ¿ya? El abuso, y esta situación se convierte también en una problemática muy complicada. Nosotros queremos resaltar que durante este periodo 2013 hemos encontrado que 13 organizaciones de mujeres en el departamento del Chocó, ¿sí? Las lideresas María Ligia Chaverra, Liria Rosa García,
de Curvarado y también en el Chocó, varias organizaciones de mujeres de Barrancabermeja han sido declaradas objeto militar por parte de paramilitares que ejercen controles en las zonas. Aquí tenemos un ejemplo de esos panfletos que estos grupos están enviando como amenazas, ¿cierto? Y declarándose grupos antirrestitución. Miren, ahí tenemos parte de esa prueba que nos dice claramente lo que hay detrás de esas amenazas, que no es un simple control o vinculación en el tema del narcotráfico, sino que también hay detrás todo un ideal político para desmovilizarnos a nosotras como mujeres. Doy espacio a Charo para que profundicemos en la otra parte de responsabilidad. Gracias. Frente a esta situación, consideramos que el Estado tiene unas responsabilidades específicas que queremos resaltar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados a reconocer la situación de múltiple discriminación que padecen las mujeres y recopilar información desagregada sobre su situación y sus condiciones de vida. Asimismo, llama la atención, y cito, a incorporar el enfoque de género al momento de diseñar sus políticas públicas, tomando en cuenta las necesidades específicas de las mujeres afrodescendientes y adoptando una visión integral para tratar los aspectos que las afectan directamente. Sin embargo, el Estado colombiano todavía no cumple con sus obligaciones y responsabilidades en esta materia. No existe ninguna política, programa o legislación con carácter diferencial para las mujeres afrodescendientes con perspectiva no solo de género, sino étnico-racial. No se respeta el derecho a la consulta previa ni se dan garantías de participación efectiva y las afrodescendientes en situación de desplazamiento continúan teniendo que mendigar la atención del Estado. El Estado colombiano es bien conocido por su desarrollo legislativo y su ratificación de la mayoría de todos los tratados internacionales. Sin embargo, en todos los casos sus contenidos son retóricos en la medida en que hay una lógica administrativa de la administración pública que tiende a no respetar el Estado de Derecho y una cultura administrativa que es muy limitada en relación con la sensibilidad de género y comprensión de sus interseccionalidades con raza, etnia y clase. Esta lógica se expresa en la falta de voluntad política demostrada por el gobierno colombiano a nivel nacional, departamental y municipal para con sus responsabilidades con las mujeres afrodescendientes. Más allá de la formulación legislativa de programas y más allá de la buena voluntad y disposición de algunos funcionarios, está la necesidad de que exista verdadera voluntad política para incidir en la transformación de las condiciones de un sistema en el que el sujeto de derechos y los derechos humanos contradicen por naturaleza los intereses comerciales y económicos del Estado. Esta prevalencia de intereses económicos sobre los derechos humanos de los afrodescendientes ha favorecido la toma del control armado sobre los territorios ancestrales y colectivos de las comunidades urbanas y rurales, como ya se ha mencionado. Esto es particularmente cierto en el caso de los grupos paramilitares a quien el gobierno se niega desafortunadamente en reconocer y que, como ya Danelli lo mencionó, son los mayores responsables de muchas de las amenazas que nuestras mujeres tienen. Águilas Negras, Nueva Generación, Urabeños, Rastrojos, Bloque Gaitanista, Comité Antirrestitución del Magdalena Medio son grupos armados de la estructura paramilitar con nombre y acciones concretas de violencia política. Nuestro colectivo llama la atención sobre el derecho de que la negación del Estado colombiano de una existencia de facto de estos grupos limita las posibilidades de reconocer a las víctimas y, en consecuencia, responder de forma eficiente a su protección, brindar justicia y propia reparación. En este sentido, nosotras consideramos que el Estado continúa aún así sea de forma indirecta, legitimando la permanencia del accionar del paramilitarismo en Colombia. Ahora bien, el gobierno se ampara en un discurso de democracia racial que desafortunadamente impide visibilizar y atender propiamente los impactos del racismo estructural y la discriminación que afecta a las mujeres en Colombia. Eso ha sido muy ampliamente demostrado por varios informes, incluidos los de la misma
comisión. Yo quiero dar paso a que Danelli presente un testimonio sobre la situación específica de Buenaventura y pasaríamos entonces a hacer algunas recomendaciones. Como mujeres afrodescendientes queremos compartir con ustedes, con esta comisión, el sentir de las mujeres de Buenaventura. Lo hemos resaltado como un caso tipo, pero es una situación generalizada, ¿sí?, con las mujeres afrocolombianas. Dado que la sevicia, la injusticia, las agresiones y los distintos tipos de violencia de la cual estamos siendo objeto está poniendo en riesgo nuestra pervivencia y por ende la de toda la comunidad negra. Cabe resaltar que Buenaventura está ubicada en la región del Pacífico colombiano y está catalogada como uno de los 10 lugares más biodiversos del mundo. A través del puerto de Buenaventura se pueden conectar con 81 puertos en el mundo, ¿sí? Y a pesar de esta situación económica que tiene Buenaventura muy alta, la situación de su población, la situación social es muy complicada. La comunidad de Buenaventura tiene un 80% en la tasa de su tasa de desempleo es del 80%. En este contexto tan complicado entre la situación social, la situación política que vivimos, se recrea una vida de violencia muy intensa contra las mujeres. Por ejemplo, las autoridades de Buenaventura se niegan enfáticamente que los femicidios que se presentan en nuestra ciudad dicen que son hechos aislados, que no tienen nada que ver con el conflicto armado, mas sin embargo para nosotros queda claro que la forma en que son violentadas las mujeres está íntimamente ligado con este factor. Por ejemplo, la forma en que son asesinadas, ¿sí? Se encuentran objetos cortopunzantes en sus vaginas, palos, se desmembran partes de su cuerpo, sus senos, sus glúteos, ¿sí?, decapitadas, y esto ya se ha vuelto un patrón sistemático en el marco de la violencia contra la mujer en Buenaventura. Es un tema muy complicado, se ha interiorizado, se ha naturalizado la violencia y a nosotros nos toca todos los días siguiendo en el marco del pie de la resistencia, escuchar en los vehículos de servicios públicos, en las esquinas, comentarios sexistas, como decir, por ejemplo, si me decís algo, si te metes conmigo, te mando a picar. Picar es hacer pedazos el cuerpo, porque así es como se violentan a las mujeres en Buenaventura, luego se echan o se guardan en bolsas negras, ¿cierto?, que van finalmente a los esteros o a los basureros, y entonces escuchar a diario esta forma de comentar, ¿cierto?, de las parejas, por ejemplo, cuando hay situaciones intrafamiliares, decir que las van a mandar a torturar, a dar hacha y luego violar, ¿sí? Todas estas situaciones para nosotras son muy preocupantes y digamos que nosotros nos llenamos cada día de fortaleza nosotras para poder continuar en pie de lucha frente a esta situación que se vive. Mas, sin embargo, ese patrón que les digo que se da en el marco del ejercicio de la violencia contra la mujer en Buenaventura, las autoridades insisten en manifestar que pues no hay grupos paramilitares, que solo son bandas criminales y que en el marco de esas bandas criminales entonces ellas solo están al servicio del narcotráfico y que no tienen ningún interés político de fondo. Nosotros queremos señalar como prueba, ya para redondear por el tiempo, que para nosotros sí son crímenes políticos. Más allá de que las mujeres sean activistas o no, la situación de violencia en Buenaventura es tan intensa que en los últimos 10 años llevamos mal contados 2.500 muertes de hombres, ¿cierto?, que son compañeros de vida, son amigos, son hermanos, sobrinos, tíos, y las mujeres nos ha tocado asumir un rol social bastante alto y nuestro perfil social, digamos, ha aumentado. Asumimos diferentes roles, somos madres solteras, estudiamos, pero al mismo tiempo estamos reconstruyendo el tejido social de Buenaventura. Entonces, para nosotros, cualquier crimen que se dé contra la mujer se convierte en político, pero además también sabemos que estos crímenes, muchos son perpetuados por actores que están vinculados a grupos armados. Y por último, porque ya hay una situación de salud pública en Buenaventura. En el minuto que nos queda, vamos a hacer las recomendaciones entonces a la comisión.
Nosotros queremos recomendar a la Honorable Comisión que por favor recomiende al Estado colombiano que reconozca la existencia de la estructura paramilitar, identifique su accionar en el contexto de la violencia política contra los y las defensoras y contextualice sus crímenes en el marco de los derechos humanos individuales y colectivos de los afrodescendientes. Queremos recomendar que el Estado colombiano apoye la realización de un estudio específico integral sobre las afectaciones y daños a las mujeres afrodescendientes. Estas recomendaciones están más desarrolladas en el documento que les entregamos. Recomendar que el Estado garantice un programa de atención psicológica de apoyo psicosocial a las mujeres afrodescendientes víctimas de diferentes formas de violencia con perspectiva de género y étnico-racial y asegure la generación de garantías para la atención integral con dignidad a las mujeres en condición de desplazamiento interno. Recomendar, por favor, que el gobierno colombiano agilice los procesos que son garantía para el desarrollo del Decreto Ley 4635 del 2011 que se refiere a las víctimas afrodescendientes, en los cuales se asegure la participación de las mujeres afrodescendientes para que el decreto se desarrolle con una perspectiva de género. Que el gobierno desarrolle una experiencia piloto de prevención, atención y reparación integral a las mujeres en departamentos más afectados por el conflicto, con base en la propuesta de reparación integral autónoma que se diseñó en Buenaventura por el PCN, que está en los documentos que entregamos, y que se fortalezcan las defensorías para que puedan ofrecer asistencia pertinente a las mujeres. De manera especial queremos solicitar a la comisión y a las relatoras particularmente, crear un mecanismo de monitoreo y seguimiento a los casos y situación de las mujeres afrodescendientes que esté evaluando su integridad física y sus garantías y derechos y que este mecanismo tenga una vigencia durante la década de los afrodescendientes. Y finalmente queremos hacer una invitación cordial a que se visite particularmente las zonas de Tumaco, Buenaventura y la costa Caribe, y que se pueda conocer de primera mano su situación, la situación de las mujeres, sus preocupaciones y propuestas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su presentación y le damos el uso de la palabra a la delegación del Estado. Viceministro, por favor. Gracias, presidente. Un saludo muy especial, unas buenas tardes para los comisionados, las comisionadas. Un saludo muy especial a los peticionarios de esta audiencia y reconocer de antemano a PCN, a Proceso de Comunidades Negras, como una organización seria con quien hemos venido trabajando en distintos temas y siempre es muy gustoso encontrar puntos de acuerdo con esa organización. Quisiera simplemente introducir este asunto y esta intervención del Estado colombiano en relación con este tema, haciendo mención al compromiso que el Gobierno Nacional tiene con la población afrocolombiana. Este gobierno, como lo hizo con la población indígena, también consultó su Plan Nacional de Desarrollo, su hoja de ruta, por los 4 años del periodo del presidente Santos, lo consultó con las comunidades afrocolombianas y de ese proceso surgieron 102 compromisos concretos que estamos en el propósito de cumplir en un ejercicio de seguimiento muy estricto que desde la Presidencia de la República se hace partiendo de la base de que existe un programa presidencial para la población afrocolombiana justamente para articular acciones del Estado y del gobierno particularmente en beneficio de la población. Este año se cumple, señores comisionados, se cumplen 20 años de la Ley 70 del año 2003, precisamente el 27 de agosto se cumplen 20 años de esa ley que es la ley madre de la población afrocolombiana en términos de sus derechos, de sus formas organizativas y hemos asumido un compromiso para terminar de reglamentar los aspectos pendientes a reglamentarse de esa ley de aquí al 27 de agosto. Y hemos para ese efecto acogido una propuesta que surge de las mismas organizaciones lideradas por PCN en este propósito para que se realice un gran congreso de organizaciones afrocolombianas, de consejos comunitarios en todas sus distintas denominaciones y características para que sea de abajo hacia arriba, como se construya la interlocución entre el gobierno y el Estado colombiano y las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Y de ese ejercicio queremos que surja esa reglamentación de la Ley 70 en temas tan importantes como el desarrollo económico y garantía de sus derechos. Y queremos además también ese espacio que sirva para
hablar de consulta previa y de cómo se interpreta la consulta previa para los pueblos afrocolombianos, palenqueros, negros y raizales en Colombia. De tal forma pues que este año hemos creído y le hemos apostado a que sea un año muy importante para la población afrocolombiana. Además tenemos un proyecto de ley cursando en el Congreso de la República que busca mayor participación y mayor representación para la población afrocolombiana en la toma de decisiones del Estado, acciones afirmativas para mejorar sus condiciones en temas como la educación y en temas laborales, entre otros. Creemos que es una apuesta importante y esperamos que sea cursado ese proyecto de ley con éxito en el Congreso ahora que inicia sus sesiones esta semana. Además, finalmente, como manera de introducción, hemos definido o diseñado un plan de trabajo con la bancada afrocolombiana en el Congreso de la República que justamente aborda muchos de los temas que los peticionarios han aquí manifestado en relación con la situación de vulnerabilidad de la población afrocolombiana, particularmente en el Pacífico, en ciudades como Buenaventura, en ciudades como Tumaco, como Quibdó. Y básicamente lo que buscamos con ese plan de trabajo es abordar esos asuntos de manera coordinada entre el Gobierno Nacional y el Poder Legislativo para encontrar acciones tendientes a solucionar esas problemáticas. Ahora bien, en relación concretamente con lo que nos convoca en esta audiencia, quería referirme en primer lugar a la Política Nacional de Equidad de Género, construida y liderada desde la Presidencia de la República, que tiene en cuenta de manera especial a las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Los lineamientos de esa política pública fueron construidos a través de un proceso participativo de diálogo con las redes y organizaciones nacionales de mujeres y con el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional, en el que se destacaron espacios específicos de construcción con las mujeres afrocolombianas. Durante la etapa de consulta se realizaron 3 eventos regionales en las ciudades de Pasto, Neiva, Quibdó, Cartagena, Villavicencio, Bucaramanga, Medellín, San Andrés, Bogotá, Leticia, Puerto Inírida, Puerto Carreño y Mitú, en las cuales participaron más de 1000 mujeres de los 32 departamentos y del Distrito Capital de Bogotá. Se llevaron a cabo 11 encuentros sectoriales correspondientes a mujeres floricultoras, trabajadoras, campesinas en situación de desplazamiento, comunales, deportistas y mujeres de la fuerza pública. Participaron en ellos 836 mujeres de 25 departamentos. Los ejes temáticos de esa política son 8. Construcción de paz, autonomía económica e igualdad en la esfera laboral, gestión pública y desarrollo institucional, participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder, vida libre de violaciones, transformación cultural y comunicación para la igualdad de oportunidades y la equidad, salud integral y derechos sexuales y reproductivos, educación con calidad y no sexista y acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, y finalmente territorio, hábitat y medio ambiente. Esta política fue lanzada por el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el 12 de septiembre del año pasado, evento en el que participaron Michelle Bachelet, ONU Mujeres, y Babatunde Ositemín, director ejecutivo de Fondo de Población de la ONU. En relación precisa con las políticas de mujeres afrodescendientes, esta intervención quiere centrarse en la formulación del Plan Nacional para la Atención de la Mujer Negra Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, víctima del conflicto armado y en situación de desplazamiento, que se construye desde la dirección correspondiente del Ministerio del Interior en el marco del cumplimiento del auto 092 del 2008 proferido por la Corte Constitucional. Del diagnóstico levantado, lamentablemente, se dedujo que persiste la violación de los derechos humanos y el desconocimiento de las normas protectoras de los mismos. En desarrollo de este mencionado plan, se logró la capacitación de 2.500 mujeres y el empoderamiento en la defensa de los derechos humanos que les son inherentes. La formación integral de las lideresas en las zonas estratégicas se implementó como herramienta multiplicadora y productiva, que propendió por un hacer colectivo y sostenible de la política diferencial de género de la mujer negra, afrocolombiana, negra, palenquera y raizal. En total se realizaron 29 eventos en 15 departamentos con la participación aproximada de 2.500 lideresas, que representaron 257 organizaciones, hablando de consejos comunitarios y organizaciones también de base. El proceso culminó con la conformación del Comité Nacional de Seguimiento, con una lideresa representante por cada una de las 18 zonas de trabajo, que tiene 3 objetivos específicos. Llevar a cabo, por un lado, acciones multiplicadoras para la defensa de los derechos humanos en sus territorios. En segundo lugar, formar a sus miembros en temas propios de la defensa de los derechos humanos de la mujer negra. Y en tercer lugar, brindar información general sobre la ruta de atención institucional que permita reconocer las acciones con que cuenta la comunidad en casos de emergencia. Este grupo viene trabajando de manera regular. Y otros aspectos de esa política, puedo mencionar algunos, como por ejemplo el análisis de las políticas y competencias institucionales,
Este análisis permitió desarrollar avances en el proceso de fortalecimiento del objeto social étnico del programa de defensa de los derechos humanos de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras víctimas del conflicto. Por otro lado, otro aspecto tiene que ver con la política diferencial de mujer, que es una estrategia fundamental para alcanzar la igualdad de género, derecho fundamental consagrado en el artículo 13 de nuestra Constitución Política. Su finalidad es ofrecer una mejor calidad de vida a las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a través de más opciones y oportunidades que impulsen su desarrollo humano de manera integral y participativa. Para lograr este objetivo, se trazaron dos metas diferenciadas. En primer lugar, definir estrategias para garantizar la ley de cuotas y lograr que estas mujeres sean visibilizadas y que sus decisiones se vean reflejadas en los planes de desarrollo de los departamentos y municipios. Y en segundo lugar, presentar una solicitud al Departamento Administrativo Nacional de Estadística para cuantificar la población afrocolombiana femenina y poder identificar y priorizar sus necesidades. En este empeño estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de Estadística. Otro eje es la política de salud diferencial. De acuerdo con los testimonios de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, su derecho a la salud es uno de los más afectados. A partir de esta constatación se han planteado 4 líneas de acción. Por un lado, el posicionamiento de la medicina tradicional afrocolombiana, haciendo énfasis en la salud reproductiva de las mujeres. Por otro lado, la generación de espacios de multiplicación de saberes de la medicina tradicional con líderes afrocolombianas que posean el conocimiento. Y adicionalmente, la promoción de charlas y talleres sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afrocolombianas, programas de prevención y promoción de la salud y de generación de programas de vacunación contra los brotes de enfermedades tropicales como la malaria y la tuberculosis. Por otro lado, la política también tiene un énfasis en educación diferencial. Su objetivo es posicionar la educación intercultural en todas las escuelas y colegios del sector oficial y privado del país para que todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes interioricen la cultura negra, afrocolombiana, raizal y palenquera como parte de las raíces de nuestra nacionalidad colombiana. El objetivo tiene como fin desarraigar la discriminación en los sistemas educativos. Como bien lo mencionan las peticionarias, aquí se prevé también una política de apoyo psicosocial. Reconocemos que las situaciones específicas enmarcadas en la violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar y comunitaria que afrontan las mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras en situación de desplazamiento constituye un problema crítico toda vez que los traumas psicológicos inciden en el quehacer cotidiano de las afectadas. Como resultado, el deterioro de su salud mental y psicológica se convierte en deficiente y frustrante y conlleva un subsecuente menoscabo de su vida integral y un daño generacional que repercute en su entorno familiar y social. En este sentido, hemos planteado como acción urgente a las entidades competentes que de inmediato se dé a las afectadas el apoyo profesional que necesitan. Como se observa, en el programa descrito, esta ambiciosa política conlleva importantes retos para el Gobierno Nacional y para las acciones de este año 2013. Ahora bien, las peticionarias, entre otras, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes y el Caribe, la Corporación Caminos de Mujer en Tumaco y el Palenque y el Congal, todas miembros de procesos de comunidades negras, han propuesto esta audiencia pública con un propósito específico. Además de brindar información sobre la situación de derechos humanos y violencia contra las mujeres afrodescendientes, lo fundamental es poder llegar a acuerdos concretos con el gobierno que conlleven a la resolución de su situación, efecto para el cual presentan un diagnóstico preliminar verdaderamente preocupante. Como viceministro para la participación e igualdad de derechos y por estos días además encargado de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ofrezco mis buenos oficios para que en esta audiencia se acuerde una reunión de las instituciones concernidas en el problema para el día miércoles 3 de abril a las 9 de la mañana en mi oficina. He pedido convocar para esa fecha a la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, aquí presente la doctora Alma Viviana, la Unidad Nacional de Protección, también aquí presente, la Unidad Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, también aquí presente, el Ministerio de Salud y las representantes de las mujeres ante el Comité de Reglamentación y Recomendación de Medidas de Protección, CERREM. A las peticionarias les ruego preparar la información precisa sobre las situaciones a atender de manera prioritaria, así como el diagnóstico general que servirá para ser incluido en las políticas públicas del orden nacional.
Las invito a que sea ese el escenario en el cual acordemos un plan de acción conjunto que conduzca a la inmediata atención de las mujeres afrodescendientes, lideresas y defensoras de derechos humanos. Del resultado de tal encuentro, el Ministerio del Interior hará llegar un documento a la honorable comisión. Teniendo en cuenta que las peticionarias forman en su totalidad parte del proceso de Comunidades Negras PCN, aprovecho este espacio para resaltar esa destacada participación de este en la búsqueda de alternativas y la propuesta de instrumentos eficaces, idóneos y suficientes para solucionar el problema de la representación de la comunidad afrodescendiente, raizal y palenquera y su incidencia en las decisiones de política pública a ser adoptadas por el Gobierno Nacional. Y termino solamente insistiendo, señores comisionados, señoras de PCN, en Colombia hay una duda, aparentemente, que me la acaba, entre otros, de nuevamente sustentar una de las peticionarias, ese proceso del que me mencioné al principio, del Congreso de Comunidades Negras, al cual estamos apostando para construir participativamente de abajo hacia arriba la interlocución con el gobierno y abordar todos estos temas que aquí hemos anotado, sigue en pie. Es una apuesta fundamental del Ministerio del Interior y un compromiso personal que yo he asumido. Quiero cederle la palabra a la doctora Alma Viviana del Programa Presidencial de Derechos Humanos para continuar con nuestra intervención. Gracias, viceministro. Una intervención para traer acá la referencia de dos procesos en donde también hemos abordado y esperamos continuar abordando las inquietudes y los problemas y las posibilidades de abordar temas y de avanzar con población afrocolombiana, palenquera, raizal y muy específicamente con las mujeres de esta población, y un saludo en este sentido a las peticionarias y a la mesa también. El primero de estos procesos es la Conferencia Nacional de Derechos Humanos que ha convocado el señor vicepresidente de la República y que es un proceso que viene avanzando desde el año anterior, que nos ha llevado ya a 25 departamentos de Colombia, que nos tiene que llevar a 8 más este año y que ha abierto unos espacios en los cuales el Programa Presidencial de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y las otras entidades del Estado que avanzan en recoger insumos para una política pública de derechos humanos, hemos ido a los departamentos y volveremos a los departamentos a recoger por mesas de trabajo y con espacios diferenciados insumos para construir esta política. En los esfuerzos que hemos realizado hasta ahora hemos abierto siempre un espacio para una mesa de población afro, palenquera y raizal y hemos incentivado la participación de esta población en todas las demás mesas, entendiendo que usted no puede hacer una política de derechos humanos que no tenga un enfoque diferencial integral, específico para algunos temas y general para otros que crucen todas las políticas que estamos abordando. El otro de los escenarios son los diálogos sociales que ha convocado y que realiza de manera permanente el vicepresidente de la República en conjunto con los programas presidenciales, en este caso el programa presidencial de derechos humanos y el programa presidencial para población afrocolombiana, palenquera y raizal. Se ha realizado uno de estos diálogos sociales en el departamento de Córdoba, en Moñitos, y hay otra serie de departamentos que también serán visitados a lo largo de este año. Quiero, señor presidente y señoras peticionarias, dejar toda la disposición del programa presidencial para continuar avanzando en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos, en el desarrollo de acciones de Estado y en la coordinación de acciones de gobierno para impactar directamente las condiciones de vida y los problemas específicos de las mujeres afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales. Dejaría ahí. Estaremos, por supuesto, participando en la reunión que ha convocado el señor viceministro y podemos aportar para esa reunión, de hecho, ya una versión inicial de los insumos que hemos recogido del proceso de la Conferencia de Derechos Humanos en los temas relacionados con población afro, palenquera y raizal. Mil gracias. Doy la palabra a la doctora Paula Gaviria. Gracias. Para derrotar esa invisibilidad de la que hablan las peticionarias y recoger esa recomendación que nos hacen hoy, hemos avanzado tanto por parte del programa presidencial de la vicepresidencia y la Dirección de Asuntos Étnicos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, con la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Tierras, en la divulgación del decreto ley 4635 en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar, Cauca, Antioquia, San Andrés y Bogotá, con la participación de mujeres
y organizaciones de mujeres pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La idea es continuar con este ejercicio durante este primer semestre del 2013. En segundo lugar, para superar también esa y derrotar esa invisibilidad, hemos avanzado en la superación del subregistro. Ya mencionaba en la sesión anterior que tenemos en nuestro registro único de víctimas 269.919 personas que se reconocen como personas, mujeres negras o afrocolombianas, 74 como palenqueras, 4.649 como mujeres raizales. Igualmente, hemos avanzado en la consolidación de información sobre las solicitudes específicas de mujeres afrocolombianas en términos de ayuda humanitaria. De las 664.391 solicitudes desde enero del año pasado hasta febrero de este año, 76.770 corresponden a solicitudes de mujeres afrocolombianas, lo cual equivale al 12% de las solicitudes recepcionadas a nivel nacional. Igualmente, esta información la tenemos desagregada por regiones y por tipos de ayudas, como es la ayuda humanitaria de emergencia y la ayuda humanitaria de transición. Por otro lado, y para derrotar también la desconfianza, hemos avanzado en la reparación individual, como mencionaba antes, y ya contamos con 839 planes de reparación individual que corresponden a mujeres afrocolombianas, donde comisionada Rosmaría Antoine no necesariamente privilegian el recurso económico, como usted preguntaba. Muchas de estas mujeres quieren apoyo psicosocial, quieren restablecer su negocio, quieren restaurar y restablecer sus prácticas tradicionales como medidas de reparación mucho más a veces efectivas que la misma compensación económica. Y por último, también para derrotar esa desconfianza, hemos avanzado en procesos de reparación colectiva como los que han presentado hoy las peticionarias con PCN en Buenaventura. Claramente es un muy buen ejemplo de diagnóstico de daño colectivo y de recomendaciones para superar todas las barreras de desprotección y garantía de derechos de comunidades afrocolombianas. Estamos trabajando con PCN en Buenaventura, así como los 5 consejos comunitarios en Buenaventura, en Dagua, y estamos trabajando en un proceso específico de mujeres afrocolombianas en La Balsa, en Buenos Aires, Cauca. Igualmente hemos avanzado en retornos colectivos en Tanquí, Chocó, donde estamos en fase de concertación ya con un total de 167 familias cuya mayor composición es de jefatura femenina y afrocolombiana en el medio atrato. Igualmente con 110 familias, 70 de ellas con jefatura femenina en Sipí, Chocó, entre otros varios procesos de reparación colectiva que claramente lo que buscan es derrotar esta invisibilidad y desconfianza. Fiscalía. El último minuto que queda, la Fiscalía General de la Nación quiere reiterar su política de acciones afirmativas en favor de las comunidades negras, raizales y palenqueras, en punto de llevar a cabo un plan de acción frente a las investigaciones e incorporarlas con un enfoque étnico diferencial. Esto nos permitió, en primer lugar, plantearnos la identificación de casos, porque la importancia de visibilizar cuáles son las acciones de que son víctimas esta población nos permitiría adoptar políticas en materia de investigación con este enfoque étnico diferencial. Esto se comienza con un diálogo directo que se hace con algunas organizaciones de las comunidades afrocolombianas, que nos permitió identificar algunos casos para más allá llegar a terreno. Finalmente, venimos, la Fiscalía General de la Nación, de hacer un proceso bien interesante, tanto con el Estado, con las instituciones del Estado, donde tuvimos mucho apoyo de la Presidencia de la República, y de las mismas organizaciones afrocolombianas en Tumaco, porque detectamos que efectivamente una de las zonas de mayor vulnerabilidad de las mujeres está allí. Esto nos llevaba a cuestionarnos por qué nuestros registros en los sistemas de información de la Fiscalía General de la Nación estaban tan bajos y no visibilizábamos este factor de las mujeres, y entendimos también que muchos de los factores que ustedes han señalado, el miedo, entre otros, y cuáles eran los obstáculos para el acceso a la justicia. Los hemos detectado, estamos empezando a trabajar con ellos, y uno de estos compromisos en punto de la Fiscalía General de la Nación para permitir el acceso de las mujeres negras
palenqueras y raizales a la Fiscalía General de la Nación como un presupuesto del ejercicio de sus derechos, es que vamos a colocar allí a un fiscal o una fiscal mujer en torno al adelantamiento y el direccionamiento de estas investigaciones con enfoque de género, que les va a permitir a ustedes generar una mayor confianza, porque ese fue otro de los obstáculos fuertes, donde se advertía de pronto que no había un conocimiento de la cultura y de la conciencia, de la cosmovisión que se tiene en esta materia. Y por ello se va a llevar esta fiscal en punto de poder acceder y crear estos lazos de confianza que yo sé que van a permitir que las investigaciones en esta materia donde son víctimas las mujeres tengan un mayor avance. Gracias. Asimismo, es un medio segundito, es en punto de la capacitación que ha llevado la Fiscalía a través de su programa de justicia con enfoque diferencial. Se ha capacitado al 30% de los fiscales y de los investigadores en esta materia, y yo sé que esto nos va a permitir entender y comprender y superar estos obstáculos que hemos ido detectando en el acceso a la justicia para el desarrollo de las investigaciones. Gracias a la Delegación del Estado por su presentación. Deseo reiterar el mayor reconocimiento de la Comisión Interamericana a las peticionarias por hacerle visible a la propia Comisión la situación de los derechos humanos y la violencia contra las mujeres afrocolombianas, y también como relator para Colombia saludo el ofrecimiento expresado por la Delegación del Estado en cuanto a la realización de una pronta reunión de trabajo de manera conjunta con las peticionarias para identificar, viendo conjuntamente soluciones concretas destinadas a proteger los derechos humanos de las mujeres afrocolombianas. Yo le cedería el uso de la palabra a la comisionada Rosmaría Antoine, relatora para afrodescendientes. I'd like to thank the petitioners for being here and the state and for the information. I think on behalf of the rapporteurship, the most significant aspect of the hearing is the fact that it's taking place in the first place, that it's happening, because the rapporteurship is acutely aware of the need for visibility. And as rapporteur and the rapporteurship, we have really lobbied for these issues in relation to Afro-descendants to be emphasized before the Commission and to encourage victims to come forward so that we can provide an effective forum. So that I think is very important, that we can give a voice to these issues as we attempt to combat invisibility. And of course, this was a phenomenon we noted also in our report and in our recent visit that we had in December. And it's interesting that invisibility here has this added connotation because of the invisibility of the armed conflict in relation to this issue. In the visit, we did make a special attempt, as was noted, to visit those areas of most significance to Afro-descendants. And those concerns were shared even with your Honorable President. But it is troubling that we still see the continued existence of such grave issues and grave injustices. And I think at this point, really just a comment to note that there's need for a certain urgency in terms of addressing these issues, because they are not new by any means, and there's no lack of awareness. From what we learned in December, there was also no lack of policy. It's not a question of lack of policy or policy intentions or even of dialogue. Apparently, there's been quite a lot of that in Colombia, but we continue to see huge disparities between the policy intent and the concrete realities. And I think that's what really concerns the Commission, concerns the rapporteurship. So we need urgency in moving forward in implementation and enforcement in relation to this. And I think Colombia has a very unique and very good opportunity to rectify some of these historical inequities. And one can only hope that we can actually move forward in relation to them in terms of the structural discrimination. But I just wanted to, of course, underscore that it's not just
historical inequities, we are also seeing new forms of discrimination in relation to Afro-descendants and women in particular, more insidious perhaps, which compound the issue, exacerbate the issue, and they seem to have a particular flavor in relation to economic, social, and cultural rights. And that's another hat that I wear. So I'm particularly also interested in those issues which have to do with the mining and displaced land issues, families being displaced, because there does seem to be the economic interests of the state as an entity confronting the rights of Afro-descendants in relation to some of these issues, companies, large companies and land. We heard when we were there about manipulations of land title, for instance, very troubling information that we got, and there seemed to be very little protection in relation to persons, the Afro-descendant communities, as to go about protecting those rights. So I just want to remind Colombia about the protocol in relation to economic, social, and cultural rights, and to urge Colombia to really attempt to implement. We now have indicators in relation to these, and to consider these also so that we can give life and meaning to these rights. So it's different dimensions to this issue. It's no longer simply about injustice and equality, but it has gone further, and to encourage the recommendations, endorse the recommendations that you have made, and to encourage special measures. So basically it wasn't a question, it was more just I felt the need to make a comment. Thank you. Gracias, comisionada. La comisionada vicepresidenta Robinson, por favor. Thank you, President. I wish to support Commissioner Antoine's observations and just to ask two questions. The petitioners suggested a comprehensive study, and I wondered whether there was going to be any effort to undertake that kind of study, which would also strengthen the state's, the visibility the state gives to the particular forms of inequality faced by Afro-descendant women. And then to the petitioners, I had a question about the difference in the information which you gave and the state gave about consultations. The state talked about a bottom-up approach to consultation, whereas you expressed concern about not being fully involved in discussions about how to respond to the injustices which you face. And I wanted to get a sense of what your specific concerns were, particularly having heard from the state as to the ways in which they have sought to integrate Afro-descendant women into consultations. Gracias. El comisionado Felipe González. Gracias. Quisiera agradecer a las peticionarias por su presentación, así como a la delegación del Estado, y aprecio la oportunidad que se da aquí para un diálogo en relación con diversas políticas públicas a ser emprendidas para garantizar los derechos de las personas afrodescendientes, y especialmente las mujeres afrodescendientes en Colombia. No obstante, me parece que hay otro elemento que plantearon las peticionarias y respecto al cual no escuché de parte del Estado una respuesta que creo sería importante, que se refiere a cuestiones más urgentes o inmediatas, más allá de la centralidad que tienen las políticas públicas para fortalecer la protección de derechos. Ellas plantearon, por ejemplo, la situación de Buenaventura, que entiendo además, según ellas señalaban, sería representativa de otras situaciones que ocurren actualmente. Entonces, desde luego, sin políticas públicas no se pueden solucionar los problemas, pero cuando hay situaciones de urgencia como las que ellas invocan, respecto a las cuales no veo que haya habido alguna refutación o desmentido, es indispensable además asumir reacciones urgentes. Ellas lo que señalaban es que, si no entendí mal, es que se refutaría desde el Estado que estuviera una conexión con el conflicto armado, la extendida violencia y femicidio en Buenaventura. El hecho es que, más allá de si existe una conexión directa o no, el problema de invisibilidad, como señalaba la comisionada Antoine, en el caso de la población afrodescendiente y la mujer afrodescendiente en Colombia, tiene que ver con sus propias características de afrodescendiente, pero también tiene que ver con la situación del conflicto armado interno. Entonces, sea de manera directa o indirecta, ahí hay una
hay una conexión y una invisibilidad agregada. Y en ese sentido sería bueno escuchar de parte del Estado qué acciones se pueden emprender de manera urgente al respecto, de manera de evitar también lo que ha ocurrido con situaciones en otros países, de hecho, con o sin conflictos armados internos, en los cuales situaciones que partieron como foco de violencia terminan transformándose en problemas endémicos que después resultan de solución muchísimo más difícil. Gracias. Muchas gracias. Sí, uniéndome a lo que ya señalaron mis colegas en cuanto a la urgencia de dar atención a la difícil situación en que se encuentra la población o varias personas afrocolombianas. También yo consultaría que en su oportunidad nos brinde el Estado, por ejemplo, información acerca de cuándo fue el último censo que se realizó el Estado respecto de mujeres afrocolombianas, ¿verdad? Porque me preocupa mucho también como un factor de invisibilidad que se ha ya destacado y que la propia Comisión Interamericana lo hizo en su reciente visita, y también como lo han puntualizado mis colegas, la comisionada Rosemary Antoine y la comisionada Tracy Robinson. El caso es de que también consultaría si existen registros específicos sobre la violencia en contra de mujeres afrocolombianas y cuáles, si acaso, también como una base indispensable para poder identificar los principales actores involucrados en calidad de perpetradores de ese tipo de violencia, y que también pues las peticionarias si también nos pudieran hacer algunos señalamientos. Es claro que se ha mencionado que se da buena parte de esta violencia en el marco del conflicto armado, pero también como un factor indispensable para eliminar la situación de riesgo, pues es identificar las causas. Y también consultaría al Estado en su oportunidad si se han establecido algún programa de medida de acción afirmativa en materia, por ejemplo, de educación o de acceso a cargos públicos, en fin, sobre para mujeres afrocolombianas, o identificar como un aspecto importante de carácter reivindicatorio el que se establezcan los mismos. Tendría las peticionarias y la delegación del Estado 3 minutos ahora, pero será bienvenida cualquier información complementaria que por escrito pues, se sirvan proporcionar. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta sobre la consulta previa, nosotros tenemos una diferencia fundamental con el Estado en relación a cómo se interpreta la consulta previa, y tiene que ver con el hecho de que la consulta previa debe ser previa, libre e informada. Hay una cantidad enorme de registros que podemos hacer llegar a ustedes con respecto a nuestro descontento con lo que el gobierno llama procesos de consulta previa e incluso de participación. Nosotros no consideramos que consulta previa, y está determinado en los protocolos establecidos en el 169, en la convención, el convenio, perdón. Nosotros no consideramos que llamar a las comunidades, llamar a cierto número de organizaciones a una reunión, incluso un mes antes, es parte de un proceso de consulta previa. Nosotros no consideramos que llegaran a una reunión de 3 días con 3 paquetes de leyes. Hacer consulta previa es un proceso de consulta previa cuando las organizaciones convocadas no han tenido tiempo de reunirse con su gente en las bases, de trabajar los documentos, no han visto los documentos previamente, como fue el claro caso de la ley de víctimas, la ley de recursos genéticos, etcétera. Son denuncias que nosotros hemos hecho en su debido tiempo, porque claramente violentan los procesos de participación que nosotros
como movimientos y como organizaciones tenemos y que son parte además de las prácticas culturales que a nivel de las comunidades existen. Igual sucede con la mayoría, el plan de desarrollo, tenemos una cantidad de denuncias que tuvimos que hacer con respecto al plan de desarrollo, porque desafortunadamente el que se llegue a una reunión, se convoque, se llenen unas firmas y luego unos grupos decidan o acuerden ciertas cosas es considerado proceso de consulta previa. Para nosotros un proceso de consulta previa implica que se le da el tiempo necesario a las organizaciones para trabajar desde la base, como está planteado, que hay información suficiente previa, que hay las condiciones y los mecanismos y la asistencia incluso técnica para que las comunidades puedan discutir colectivamente y avanzar en formulaciones que efectivamente se puedan sentar a la mesa en un nivel de igualdad con el gobierno, porque hay la información y las condiciones. Frente a la pregunta del señor presidente en las causas de la violencia contra las mujeres afrocolombianas, nosotras hemos identificado que finalmente hay una causa, o sea, lo que hay detrás es el interés económico que se desarrolla con dos estrategias, la implementación de megaproyectos y la presencia de grupos armados que hacen el control territorial para poder luego dar pie a estos megaproyectos. En ese sentido, si ustedes hacen un ejercicio práctico de poner el mapa de megaproyectos en Colombia, ese mapa coincide totalmente con los territorios habitados por comunidades afrodescendientes, ¿sí? Donde hay recursos como oro, el agua, petróleo, ¿sí? Recursos naturales. Entonces la coincidencia, digamos, de esos dos mapas, a nosotros lo que nos deja claro es que lo que hay detrás es ese interés. Por lo tanto, la guerra es una estrategia para poder hacer ese control territorial que se necesita, vaciar demográficamente esos territorios y dar pie a esta situación. Por lo tanto, el desplazamiento forzado es una estrategia, ¿cierto?, que se utiliza para poder vaciar, ¿sí? Es un fin, más que un medio, es el fin que se tiene establecido desde allí. Entonces, para nosotros, de manera clara, lo que hay detrás de toda esa situación es esto, y ahí estamos en medio de las mujeres, porque se ejercen estos asesinatos ejemplarizantes para poder controlar y presionar. Muchas gracias por su respuesta. La delegación del Estado. Gracias, presidente. Yo quiero aprovechar, sin prejuicio, por supuesto, por escrito, en su momento responder con mayor detalle las preguntas que se han hecho, abordar solo 4 puntos concretos y permitir que mis colegas continúen. En relación con la consulta previa, yo creo que así como con los indígenas, también hemos invitado a las organizaciones y a las demás formas organizativas afrocolombianas a que entremos en un debate a fondo de cuál debe ser el alcance de la consulta previa como derecho fundamental, cuáles son esas etapas y esos alcances que debemos darle para que haya un goce efectivo del derecho. Y si bien nosotros como gobierno, como Estado, estamos propendiendo porque haya un desarrollo económico del país, tenemos que generar las condiciones de que eso esté conciliado claramente con la garantía de los derechos de los grupos étnicos. Y en particular con los grupos afrocolombianos tenemos una dificultad quizá para mencionar ahora solamente, y tiene que ver con la representatividad de con quién se debe consultar. ¿A todas las formas organizativas, las organizaciones de base, o será solamente aquellos consejos comunitarios con un arraigo en su territorio y con unas características ancestrales y culturales que amerita que haya una protección de sus derechos étnicos? Ahí tenemos que entendernos y por eso invitamos nuevamente a la organización peticionaria a la audiencia que entremos en este diálogo y construyamos colectivamente esa política y ese instrumento jurídico. En relación con el tema de discriminación, quería simplemente decir que el Ministerio del Interior ha creado un observatorio para la discriminación, efectivamente, y uno de sus propósitos es generar estudios que apunten a generar instrumentos, investigaciones para abordar estos temas. Y particularmente estamos concentrados este año como meta en un análisis de la discriminación de la mujer afrocolombiana en materia laboral.
y ese es como un primer insumo, pero queremos obviamente avanzar y las recomendaciones por supuesto son bienvenidas. Queremos ofrecer además que en relación con el tema de Buenaventura, concreto, que además no solamente aquí, sino como mencionaba en el marco de la discusión que hemos tenido con la bancada afrocolombiana, queremos ofrecer una visita nuevamente, a pesar de que el año pasado hubo un Consejo de Ministros que encabezó el Presidente de la República en la ciudad de Buenaventura, previamente el vicepresidente había realizado también un espacio de diálogo social allá, pero creo que es pertinente nuevamente encontrarnos en Buenaventura con todas las entidades pertinentes. En los próximos días lo podemos acordar, una visita para revisar muy en detalle la situación que se presenta allá. Y finalmente, para responder una pregunta que se hizo en relación con el tema de titulación de tierras, podemos efectivamente generar un informe en donde presentemos el estado del estado del arte, la titulación de tierras. Cerca de 184 consejos comunitarios en Colombia tienen titulación colectiva, pero hay muchísimos más que han pedido dijéramos que se les resuelva su problema o su solicitud de tierra, y el INCODER ha generado un plan de acción para atender esta dinámica que con gusto pues podremos suministrarles. Gracias, viceministro. Gracias, presidente. El Programa Presidencial de Derechos Humanos, para responder a una inquietud de las señoras peticionarias y suya, ha elaborado y está en proceso de publicación un primer informe sobre afectaciones en términos de violaciones de derechos humanos, vida e integridad para población afrocolombiana, que incluye información sobre mujeres afro. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una presentación inicial de ese documento con el viceministro Aníbal y el vicepresidente Garzón el año anterior. Nos podemos comprometer en este escenario a trabajar de manera conjunta el programa presidencial, el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas, para avanzar en un informe más detallado sobre el tema de las mujeres afrocolombianas, palenqueras y raizales, y eso se puede abordar. Yo envío al director del observatorio a la reunión que vamos a tener el miércoles en el Ministerio del Interior. Presidente, solo para dar respuesta rápida a algunas inquietudes puntuales, en particular las que manifestó el comisionado Felipe González. Frente al caso de Buenaventura, acciones urgentes críticas efectivamente se han realizado y se requieren. Quisiera destacar solo a modo de ejemplo el caso de una persona con riesgo inminente que por trámite de emergencia nos tocó sacar de Buenaventura y que fue un caso presentado precisamente por PCN, que nos lo hizo saber, y agradecemos a esta organización igualmente que nos sigan dando a conocer estos casos. Mañana en Buenaventura tenemos también un ejercicio importante, piloto, de riesgo colectivo a comunidades negras en la ciudad de Buenaventura por parte de la Unidad Nacional de Protección. Destacar que para el caso de las mujeres afro aplicamos desde la Unidad Nacional de Protección doble enfoque diferencial, teniendo en cuenta no solo las características de género, sino las características étnicas, y esto se ve reflejado en la matriz de riesgo, es decir, tanto ser mujer como ser de afrodescendiente son factores adicionales de vulnerabilidad y riesgo que tenemos en cuenta. Y frente a los panfletos que se mencionaron al comienzo, María Ligia Chaverra, Lidia Rosa García cuentan con protección por parte de la unidad. Estas personas efectivamente han recibido nuevas amenazas, pero de tiempo atrás ya contaban con protección, y es una protección que se ha brindado con enfoque diferencial, atendiendo a las particularidades de su condición de lideresas afrocolombianas. Gracias tanto a las dignas representaciones de tanto de las peticionarias como del ilustre Estado de Colombia por su participación en la presente audiencia. La Comisión Interamericana continuará monitoreando la difícil situación de los derechos humanos de las mujeres afrocolombianas y estará atenta de recibir los insumos a los que complementarios que se sirvan proporcionar. Gracias. Muchas gracias.